Hola, ¿cómo están? Ha sido un día difícil. Como probablemente sepan, ayer se votó en el Congreso la llamada ley anti-saqueos y nosotros como acá votamos a favor de la idea de legislar y tras conversar con la bancada, con el equipo, con dirigencias sociales, hemos llegado a la conclusión que nos equivocamos porque con la excusa de los saqueos el gobierno hizo un proyecto que crea sanciones a varias de las formas de protesta, como rayar las murallas o las tomas de terreno de gente que no tiene casa. Y antes de que votáramos esto, pensamos que si aprobábamos la idea de legislar íbamos a sumar votos de otros diputados y diputadas para rechazar esos artículos que son nefastos para la criminalización de la protesta, pero no nos resultó y al final fuimos minoría rechazando esos artículos. Por eso quisiera poner énfasis en reconocer el error, porque como lo hemos conversado con la bancada, con el equipo, con nuestra militancia, terminamos atrapados en esta jugada del gobierno con un proyecto que se discutió de manera inmediata. ¿Y qué es lo que queda? Bueno, estamos tratando de hacer todo lo posible para que ahora el proyecto que está en el Senado pueda cambiar y por eso estamos intentando convencer a senadores y senadoras para que impidan que aquellas materias que criminalizan la protesta social se transformen en ley. Y bueno, de verdad quiero agradecer a las personas que nos hicieron ver el error y estamos ahora tratando de enmendar el rumbo, reconociendo el error, pero también haciendo que ese tipo de sanciones no se transformen en ley. Nos vemos. Usted, señor Alarcón, preside el órgano encargado de redactar el principal instrumento de un Estado de Derecho, que es la Constitución. Y a pesar de eso, ha sido incapaz de llamar a deponer las armas en la Araucanía, lo que precisamente constituye una condición esencial para que se respete el Estado de Derecho. Yo quiero preguntarle, Presidenta, si usted cree o no en el Estado de Derecho o si piensa que debemos defendernos a balazos. Preguntarle si a su juicio hay un grupo que está validado para usar la violencia. Por favor, estamos hablando de la propuesta de votación del reglamento estamos hablando de ética, de ética. Como propuesta, estamos hablando pero no de levante ética. La voz, señora Marinovich. Estamos hablando de ética. Estamos hablando de ética. Estamos usando el micrófono, no es necesario levantar la voz. Estamos hablando de ética. Y perdone que levante la voz, pero no sé si usted sabe que las grabaciones no registran lo que aparece fuera de los micrófonos. Y acá yo estoy con muchas personas gritando mientras trato de hablar de un asunto que tiene que ver con la Comisión de Ética, vicepresidente. La entiendo, constituyente Marinovich, pero usted está realizando una interpelación directa a la presidenta. Y lo que se ha ofrecido la palabra por 30 minutos para que podamos discutir respecto de la propuesta de la Comisión de Ética, de someter a votación. Estoy hablando de un tema asociado al tema ético, como así muchos otros convencionales, vicepresidente. No vamos a entrar al fondo de las cuestiones de ética, sino que a la posibilidad de aprobar el reglamento de la Cámara o no. Por favor, para que no atengamos al... ¿Va a haber un momento entonces para poder hacer uso de la palabra o no? En algún momento, claro, siempre tenemos momentos emergentes, eventualmente al final, o la próxima sesión, pero en este momento estamos votando el reglamento. Una pregunta. Yo pedí la palabra de manera ordenada, usted me dice que no vamos a hablar del fondo, sino que vamos a hablar del reglamento, qué sé yo. ¿Usted tiene algo que decir respecto del hecho de que yo pida la palabra y empiece este nivel de griterío en la sala? ¿Tiene algún reproche que expresar sobre la materia o le parece correcto? De nuevo, no estamos en este momento para interpelarnos recíprocamente, señora Marinovich. Ya, no tiene nada que decir al respecto entonces. Estoy interviniendo desde la mesa precisamente para mantener el orden en la sala. Ya, ¿y le parece algún reproche la actitud de mis compañeros convencionales o no? Ese orden se ve alterado en primer lugar por la forma en la que usted está haciendo uso de la palabra y en segundo lugar por el bullicio que ese uso de la palabra genera. Y estoy interviniendo precisamente para que este desorden termine, tanto su forma de intervención como el barullo que eso genera. Pero le voy a pedir a usted y a todas las y los constituyentes que nos atengamos a las reglas necesarias para el uso de la palabra, porque efectivamente tenemos derecho a hablar, pero hay ciertos márgenes que son fundamentales para que podamos
escucharnos y entendernos recíprocamente. Y en este momento la idea es que podamos deliberar. Vicepresidente de la Convención Constitucional. Jaime, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por el contacto, por la invitación. Gracias por aceptarla. ¿Por qué dar vicepresidencias a la derecha? Decía el Partido Comunista y la Lista del Pueblo. ¿Con qué se contesta ese argumento? Mira, esto no se trata de darle vicepresidencias a un grupo o a otro. Aquí hay una cuestión de convicciones democráticas de por medio. La Constituyente es un órgano plurinacional, paritario y con diversidad política, social y territorial. Y el compromiso de la mesa es que todos los órganos de trabajo de la Constituyente, especialmente los órganos colegiados, sean el reflejo de esa diversidad. No se trata de darle un asiento más o menos a alguien. No se trata de tener una postura pragmática siguiendo los criterios de la vieja política. Si queremos de verdad diversidad, tenemos que ser capaces de respetar las distintas formas de diversidad que hay en el país. Este formato de patrocinios que hoy día rigió para las vicepresidencias, ¿se va a mantener en el futuro, por ejemplo, para conformar las comisiones en un tiempo más? Claro, eso es interesante porque, por ejemplo, la mesa actualmente, tanto la presidenta como el vicepresidente, en mi caso, fuimos elegidos por un sistema de votación mayoritaria uninominal, que fue el propuesto por el presidente de la República en el decreto que convoca a la Constituyente para la sesión inaugural del 4 de julio. Lo que hizo la mesa fue precisamente validar una práctica que había surgido desde la propia Constituyente, que es el formato de patrocinios. Porque ya estamos usando el formato de patrocinios para integrar comisiones, para presentar indicaciones en los proyectos de reglamentación de cada una de esas comisiones e incluso para presentar propuestas de declaración, como fue el caso de los presos políticos. Entonces, estamos validando desde la mesa una práctica política que surge desde la Constituyente, como una forma de escribir y de hacer también derecho. Por lo tanto, ¿se va a mantener, por ejemplo, para la conformación de las comisiones? Es que es algo que ya estamos aplicando para la conformación de comisiones, exactamente. Perfecto. Jaime, hablemos de las críticas que seguramente usted ha escuchado a la Convención Constitucional. Hay mucho de caricatura en eso, pero se las repito, seguramente usted ya las ha escuchado. Que avanzan poco, que solo hay polémicas, que se meten en temas para los cuales no tienen atribuciones. ¿Qué se responde frente a esos cuestionamientos? Mira, hay una campaña de desprestigio orquestada contra la Constituyente que ha estado sistemáticamente levantando puntos negativos contra el trabajo que estamos haciendo, en lugar de relevar lo que sí estamos haciendo. Por ejemplo, el tema de las polémicas, ¿verdad?, que han marcado ciertas discusiones. Se han tratado de 2 o 3 polémicas muy puntuales que no marcan la tónica de una jornada de trabajo que muchas veces supera las 4, 5, 6 horas de sesión continua en el Pleno. Entonces, ahí uno tiene que preguntarse por qué ciertos medios de comunicación ponen el acento en ciertas polémicas puntuales y no en el trabajo que está haciendo la Constituyente. Esa es una pregunta, creo yo, para que todas reflexionemos. Y otro punto interesante es, para escribir el artículo 1 de la Constitución, necesitamos reglas que permitan regular la forma en la que vamos a deliberar ese artículo 1. Y esas reglas las tenemos que escribir previamente. Antes de escribir el artículo 1 de la Constitución, tenemos que contar con reglas que nos permitan deliberar en torno a ese artículo 1. Y eso lo estamos haciendo de una manera extraordinariamente rápida. Piensa que han pasado 3 semanas, estamos recién en la 4ª semana, ya tenemos 8 comisiones funcionando con reglamentación propia, provisoria, ¿verdad?, para tener un reglamento permanente definitivo probablemente a finales de agosto, primera semana de septiembre, con lo que vamos a tener reglamento permanente en menos de 3 meses de trabajo, probablemente 2 meses y un poquito más. Y todo ese trabajo es un trabajo que hemos montado desde la mesa con el apoyo de las y los constituyentes que han desplegado en comisiones de trabajo, en subcomisiones incluso que sesionan de manera paralela. Entonces, uno de nuevo tiene que preguntarse por qué se instala la idea de que no estamos trabajando, ¿verdad?, cuando llevamos comisiones aprobadas, reglamentación aprobada y hemos demostrado que desde la diversidad se pueden escribir reglas jurídicas, que es precisamente el mandato que tenemos para escribir la Constitución. ¿Y sería en esas fechas, fines de agosto, principios de septiembre, cuando finalmente se empiecen a analizar los temas de fondo? ¿Esas son las fechas más o menos? Probablemente. Las 8 comisiones aprobadas recientemente
tienen un mandato temporal, ¿verdad? Tienen 30 días, especialmente la Comisión de Reglamento, para proponerle un reglamento al Pleno. Pasados esos 30 días, el Pleno va a recibir una propuesta de reglamento, la va a deliberar y la va a aprobar probablemente. En esa propuesta de reglamento van a estar las comisiones permanentes, desde las cuales se va a discutir el contenido de la nueva Constitución. Entonces, probablemente ya en la primera semana de septiembre o la segunda semana de septiembre, como mucho, debiéramos tener esa normativa aprobada. Y son 2 meses después de la sesión inaugural del 4 de julio. O sea, es un trabajo que se está desarrollando a un muy buen ritmo. Ahora, ¿alcanzan en un año? Hoy día conversábamos con el alcalde Sharp, dice que se debe dar 1 año y medio, 2, tranquilamente. ¿Alcanzarían en un año? Yo creo que esa es una discusión que hay que tener más adelante. Yo creo que es importante que se normalice el funcionamiento normal y ordinario de la Constituyente, que las comisiones permanentes se instalen, ¿verdad? Que empiecen a sesionar y a trabajar, ojalá a partir de septiembre, y con el tiempo vamos a tener que ir evaluando si es necesario más tiempo o no. Yo tengo la impresión de que el aprendizaje de estas primeras 3 semanas es un aprendizaje positivo, en el sentido de que logramos sobreponernos a las dificultades de la primera semana, donde tuvimos que suspender la sesión del lunes 5 de julio. Durante la segunda semana logramos ponernos de acuerdo, aprobar las 3 primeras comisiones y su reglamentación. Durante la tercera semana se aprobaron 5 nuevas comisiones con su reglamentación. Hoy día empezaron a sesionar esas 5 nuevas comisiones. Y si uno piensa en cómo se proyecta este trabajo de las primeras 3 semanas sobre los próximos 12 meses, yo creo que uno puede mirar el trabajo que viene y el futuro con cierto optimismo y con cierta esperanza. La discusión que se ha dado también respecto al plebiscito de salida, eventualmente saltarse ese plebiscito de salida, ¿cuál es su postura respecto a eso y sobre el debate que se ha dado? El plebiscito de salida me parece que es una herramienta fundamental para la plena legitimidad de la constituyente, del trabajo constituyente de la nueva Constitución. Me parece que los pueblos de Chile deben tener la posibilidad de manifestarse, ¿verdad?, respecto de la propuesta de nueva Constitución que va a ser la constituyente. Y la verdad que no veo razones para no tener un plebiscito de salida como está contemplado. Y en el día a día, Jaime, ¿cómo ha sido, estar en una mesa, estar dirigiendo sesiones muy distintas, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados, muy distintas al Congreso, con muchas más fuerzas? Hoy día un reportaje hablaba de hasta 8 colectivos. ¿Cómo se ordena la pega en el día a día? ¿Cómo ha sido eso? Mira, ha sido un aprendizaje muy, muy bonito para todas, para todos, porque de alguna manera, nos hemos visto obligados a convivir con una diversidad que no habíamos visto nunca. Obligados a convivir con una forma de representación política no tradicional, donde concurren partidos, donde concurren colectivos, donde concurren individuos, donde concurren movimientos sociales, donde concurren pueblos originarios, en clave además paritaria. Y yo creo que eso ha sido un aprendizaje muy importante para todos los sectores que estamos en la constituyente, para todas las personas que estamos en la constituyente, y ha permitido una forma de deliberación democrática distinta a la deliberación legislativa, que es un poco lo más parecido que estamos acostumbrados a ver, precisamente por lo que significa la emergencia de voces que hasta ahora se han encontrado en condiciones estructurales de postergación. Entonces, la visibilización de esas voces, yo creo que ha generado un aprendizaje muy importante, muy interesante, que ha marcado una forma de deliberación democrática distinta a la que estábamos viendo hasta ahora. Y eso claramente supone un desafío en materia de organización, de distribución del uso de la palabra, de trabajo en comisiones, pero que yo creo que hasta ahora hemos sorteado con bastante éxito. Ahora, desde la derecha le han dicho que desde el uso de la palabra en adelante han sido de alguna manera postergados. ¿Qué se le responde a esas críticas? Mira, cuando uno trata de hacer las cosas siguiendo principios y siguiendo definiciones y no siguiendo pragmatismo ni viendo los efectos que las decisiones que uno puede tomar generan, recibe críticas de lado y lado. Lo cierto es que específicamente respecto del uso de la palabra por parte de las y los constituyentes de Chile Vamos, hay un estudio de la plataforma Contexto que demuestra que a pesar de tener un determinado porcentaje de representación constituyente, esos constituyentes en particular han tenido un mayor porcentaje de uso de la palabra que otros sectores. Por lo tanto,
es una falacia argumentativa que forma parte de esa campaña de desprestigio, ¿verdad?, que se ha instalado contra la Constituyente y que no tiene ningún asidero en la realidad. Jaime, ¿hay licitaciones previas que ya se hayan cortado, que se hayan de alguna manera dejado sin efecto? Hoy día escuchábamos a la presidenta de la convención que decía que había problemas hasta para comer, que algunos hasta han bajado de peso. Bueno, efectivamente, cuando se instala la Constituyente el 4 de julio, venían una serie de contratos y de licitaciones ya adjudicadas que estaban en ejecución antes de que nosotras llegáramos a la Constituyente. Durante la segunda semana principalmente de trabajo de la Constituyente, es decir, durante la semana del 12 de julio, se instaló un equipo de asesoría técnica, administrativa y financiera que trajimos con funcionarios en comisión de servicios de la Universidad de Valparaíso. Y desde ahí en adelante empezamos a revisar con mucho detalle los gastos asociados a ciertas licitaciones para ver qué tipo de gastos consideramos excesivos, para cortarlos, y especialmente para evitar que se iniciaran nuevos procesos de licitación sin la autorización de la mesa. Y eso es lo que hemos estado haciendo en estos últimos días, principalmente, sobre todo la tercera semana de trabajo de la Constituyente. ¿Pero se ha dejado sin efecto algún contrato previo que haya dejado amarrado las Express, por ejemplo? No, un contrato previo completamente no. Lo que sí hemos cortado servicios que forman parte de algunos contratos licitados previamente. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el servicio de café, que tenía una suma absolutamente exorbitante de 2 millones de pesos diarios, y eso decidimos cortarlo la semana pasada. ¿2 millones diarios? Sí. Wow. Otro, y para finalizar, Jaime, este debate que hubo sobre el acceso de la prensa a la Convención Constituyente, que finalmente se zanjó, entiendo, el día de hoy. Los argumentos que se daban era que de alguna manera había una transmisión, que no era necesaria la presencia de los periodistas ahí. ¿Cómo se definió este debate y cuál era su postura en esto? Sí, aquí hay dos temas, creo yo, que son distintos. Por un lado está la denuncia de que la Constituyente estaba sesionando en reserva, en secreto y en privado. Eso es falso, ¿verdad? Porque hay transmisión en línea, tanto en canales digitales como en el propio canal de YouTube que tiene la Constituyente. Son transmisiones en vivo, en directo, y que además quedan archivadas para la consulta libre más adelante. Ese es un tema. El otro tema dice relación con la presencia de personas que trabajan en la prensa en los recintos de la Constituyente. Y ese es un problema de aforo, estrictamente por las condiciones sanitarias en las cuales estamos trabajando hoy día. ¿Por qué? El hemiciclo, que está habilitado para recibir a 155 constituyentes, solo tiene hoy día 80 personas. Entre esas 80 personas hay constituyentes, apoyo técnico y seguridad. El resto de los constituyentes y el resto del apoyo técnico necesario para que las comisiones puedan funcionar están sesionando en salas adyacentes. Y esto es precisamente porque hay restricciones de aforo tanto en el hemiciclo como en las salas adyacentes. Permitir el libre ingreso a las tribunas de cualquier persona, público, asesores o trabajadores de la prensa, era un problema desde el punto de vista de las restricciones sanitarias, tanto al hemiciclo como a las salas adyacentes. Entonces, lo que estuvimos haciendo en estos días, y de hecho tuvimos una reunión este lunes, ¿verdad?, con representantes de la prensa acreditada, es establecer un mecanismo de turnos para que la prensa pueda acceder a las tribunas del hemiciclo y también a las salas adyacentes de una manera ordenada y que nos permita también respetar los aforos que están restringidos para estos espacios. Perfecto. Jaime Baza, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Tele 13 Noche. Que esté muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Noche fría en la capital.